Hola, hola, buenas tardes, buen día a todos. Bueno, este es un video donde quiero aclarar y explicar un poco acerca del famoso gluten, ¿sí? Seguramente, bueno, ya hoy es muy común y ya es como que están todos familiarizados con los alimentos sin gluten, la famosa sigla SINTAC, que la estuve nombrando en otros videos también, em, personas que optan por no consumir gluten, porque sí, personas que no pueden consumir gluten porque realmente tienen una enfermedad como la celiaquía, otras personas que tienen hipersensibilidad al gluten pero no son celíacos. Bueno, la realidad es que eh, hoy hay mucha información, pero primero yo quiero arrancar explicando un poco qué es el gluten, porque muchas veces lo escuchan nombrar, pero ni siquiera saben a qué se refiere cuando se habla de gluten. El gluten es una proteína que está formada por gliadina y glutenina. Esta proteína es una proteína que está en forma natural y normal en trigo, en cebada, centeno y en el espelta, ¿sí? Que es una variedad de trigo. Entonces, esta proteína no es la culpa de la proteína en sí la que está causando daños. El tema es que esta proteína en personas con sensibilidad, como una persona celíaca, causa mucho daño en la pared intestinal, ¿sí? Lo que hace es que aumenta la permeabilidad intestinal. O sea, nosotros en los intestinos tenemos como las células unidas entre sí, y las personas que tienen problemas con el gluten, lo que hace esta proteína es como que abre esas paredes y aumenta la permeabilidad, es decir, que este pasaje lo hace mayor e ingresa en nuestro cuerpo sustancias que no deben ingresar o que no o ingresan en forma de moléculas muy grandes, para que se entienda un poco fácil. Entonces, las personas celíacas son personas que tienen alergia a esta proteína. Directamente no pueden comer nada que tenga esta proteína, es decir, el gluten, ¿sí? No pueden comer nada con trigo, centeno, cebada y espelta. Y bueno, y la avena, como la nombré en el otro video, que puede estar por contaminación cruzada, pero no porque la avena tenga gluten. Y causa muchísimos problemas, desde malabsorción, malnutrición. A ver, el intestino es el segundo cerebro nuestro, entonces todo pasa por el intestino. Ya lo dijo Hipócrates hace 3000 años que toda enfermedad comienza en el intestino. Entonces, imagínense la importancia que tiene mantener un intestino sano. Y esta proteína puntualmente es como que desestabiliza un poco las membranas. Pero vos te estarás preguntando, ¿y pero entonces qué pasa? ¿No podemos consumir gluten? Nadie. El tema es el siguiente. El trigo ancestral, el trigo que usaban antes nuestros antepasados, hace muchísimos años, dista mucho del trigo moderno, ¿sí? Yo acá no tengo una imagen, pero podría mostrar, voy a ver si la consigo, una imagen de lo que era el trigo ancestral y el trigo moderno, ¿sí? Hubo muchas modificaciones genéticas, ¿sí? Entre estas modificaciones genéticas se modificaron cromosomas. El trigo ancestral pasó de tener 14 cromosomas al trigo moderno tener 42, ¿sí? Entonces, esta modificación genética que se hizo para que sea un beneficio para el trigo en sí, trajo muchas consecuencias con el tema del gluten, ¿sí? Entonces, hoy en día la molécula, el gluten, es muy difícil de digerir en el ser humano, ¿sí? Entonces, hay personas que no tienen ningún problema, pero hay personas que tienen muchos problemas, como una persona celíaca, y también se están viendo personas con intolerancia al gluten y muchísimas otras personas que tienen muchos síntomas y todavía no saben que está relacionado con el gluten, ¿sí? Entonces, no me voy a detallar por ahí mucha parte de sintomatología porque se puede generar mucha confusión al respecto. Lo que sí tener en cuenta es que para lograr un pan, el gluten lo que le da a los panes o a los panificados es esa capacidad de esponjosidad, ¿sí? Un pan se hace esponjoso gracias al gluten, ¿sí? Por eso normalmente los panes sin gluten y demás son más bien compactos, más chatos, ¿sí? Porque no tienen esa proteína que le da la elasticidad, arma como una malla el gluten con aire para generar esa esponjosidad. Entonces,
Yo en lo personal opto no consumir el gluten, ¿sí? Y si lo consumo transformado por fermentación, ¿sí? Por eso yo el otro día les contaba el tema de la masa madre y opto por consumir el gluten de esa manera, ¿sí? Con una predigestión con la masa madre para que sea mejor tolerada por el organismo, ¿sí? Y otro problema que está ocurriendo mucho es, aparte de la modificación genética del trigo, es la, la- la regularidad con la que se consume. Usted imagínense que cualquier persona que lleve una dieta, entre comillas, normal o que cree que es normal, consume gluten, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Si es que come 4 comidas, si come 6 seguro que también. Una tostada con queso a la mañana, una barrita a media mañana, unos fideos al mediodía, a la tarde un yogur con masitas y a la noche, no sé, una carne y un pedazo de pan o un sándwich. Entonces, se consume muy seguido, ¿sí? No es lo mismo consumir, decir, bueno, yo opto por consumir una vez al día un alimento con gluten a consumirlo 4 o 6 veces al día. Entonces ahí ven la diferencia entre lo que es no consumir, consumir un montón y encima consumir un trigo que está modificado y que la carga de gluten es mucho mayor. Incluso hoy el pan que se elabora, lo que se compra, le agregan más gluten para hacerlo más alto y más esponjoso. Entonces, prestar mucha atención si tenés mucha sintomatología de hinchazón, bueno, muchos problemas intestinales y demás, evaluar la posibilidad de contar con unos días de no consumir gluten, a ver qué te pasa, ¿sí? Igualmente, ojo, doble ojo. ¿Por qué? Porque no consumir gluten y consumir sus reemplazos de alimentos sin gluten tampoco es sumamente saludable. ¿Por qué? Porque no todos los alimentos sin gluten son sanos, ¿sí? Eh, el reemplazo de las harinas sin TAC están perfecto, pero muchas veces esos reemplazos sin gluten no son buenos porque, por ejemplo, las premezclas son premezclas de harinas blancas, o sea, sin nada de fibra, e incluso le agregan azúcares, le agregan leche en polvo. Entonces, en definitiva, tampoco se casen con que si no tiene gluten va a ser sano, ¿sí? O sea, yo en lo personal prefiero un pan elaborado por mí, con masa madre y harina de centeno orgánica e integral hecho con masa madre, a comprar un pan comprado hecho con una premezcla, pero sin gluten. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, no todo lo que no tiene gluten es sano, ¿sí? Hay que prestar mucha atención en qué es lo que estamos comprando, ¿sí? Aparte del costo de los alimentos sin gluten, es saber que si tengo que elegir, elijo sin gluten, pero bien elegido, ¿sí? Y si voy a optar por cereales o harinas sin gluten, opto por harinas integrales sin gluten, como harina de quinoa, como hice ayer, les mostré los pancitos y les conté sobre la quinoa, harina de avena orgánica sin gluten, harina de mijo, harina de amaranto, harina de arroz integral, harina de sarraceno. Todo ese tipo de harinas son harinas integrales, si las consigo orgánicas mejor, sin gluten, pero que yo puedo usar para elaborar, en vez de estar comprando una premezcla o estar comprando masitas o panes hechos con premezclas que en definitiva no terminan siendo tan saludables como lo rotulan, ¿sí? Así que bueno, espero haber aclarado un poco qué es el gluten. Les repito, es una proteína que bueno, hoy por hoy está causando muchos daños por la transformación genética que tiene. Y bueno, y tener siempre en cuenta que no todo lo que no tiene gluten es sano, hay que prestar mucha atención a las etiquetas y siempre vayamos a la naturaleza, ¿sí? Lo menos procesado posible o el procesamiento que sea mínimo, ¿sí? Si yo elijo una harina de centeno, una harina de sarraceno, que sea el sarraceno molido, el granito molido y ya está, ¿sí? No una premezcla donde me están mezclando un montón de cosas y bueno, me saca de paso, pero, o para consumirlo esporádicamente, pero no es lo ideal. ¿Mm? Así que bueno, muchas gracias, nos vemos en un próximo video. Chau, chau.